Saludos, bienvenidos nuevamente a mi programa. Yo soy Emir Moro Adams y hoy es 6 de julio del 2026. Y hoy vamos a tener un programa muy especial que estoy llamando Terremoto, Cultura y Chavismo. Uno de los elementos tal vez menos valorados en la política y en las sociedades es la cultura. Porque desde pequeño vimos la cultura o la relacionamos con los elementos folclóricos, los diablos danzantes de Yare o cualquier otro elemento del folclore, en este caso venezolano. Pero la cultura es mucho más que eso. La cultura es un conjunto de valores, creencias, hábitos, símbolos, normas, costumbres y en síntesis una forma de interpretar la realidad, elementos que comparte una sociedad. Y yo les decía en un programa anterior que podemos entender la cultura como un lente que nos ponemos, un lente que nos ha proporcionado el entorno y que terminamos usando. Y esos lentes terminan haciéndonos percibir el mundo de una manera o de otra. Si nuestros lentes son rojos, todo lo que observemos va a estar teñido de ese color. Podemos estar viendo una hoja en blanco, pero al tener unos lentes rojos, esa hoja va a ser roja o va a ser rosada. Entonces la cultura determina muchísimas cosas en nuestra vida. Determina qué consideramos correcto o incorrecto. Determina cómo nos relacionamos nosotros con las autoridades, qué comportamientos se premian, qué comportamientos se castigan, cómo se entiende el trabajo, cómo se entienden los estudios, cómo se entiende la familia. También nos habla qué podemos esperar de los funcionarios públicos y cómo reaccionamos nosotros frente al abuso, frente a la corrupción y frente a la injusticia. Pareciera algo muy etéreo, pero al final la cultura termina siendo ese sistema de ideas y de comportamientos aprendidos. Y este tema tiene muchísimo que ver con el chavismo, porque el chavismo logró crear y hacer un trabajo cultural muy profundo y logró cambiar la cultura del venezolano. Y eso es un elemento extraordinariamente importante porque se termina creando lo que Gramsci llamaba la hegemonía cultural. Todo ese bagaje de información, de creencias, de valores que recibimos nosotros del chavismo en la música, en la televisión, en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación, todo eso, aun cuando nosotros no tenemos conciencia de ello, afectó la forma en que nosotros vemos y veíamos el mundo. Por ello, hay una gran relación entre este terremoto, cómo se ha manejado, qué hemos visto de la sociedad y qué hemos visto de los funcionarios. Al final, este terremoto, un evento natural, nos lleva a abordar el tema del terremoto moral, del terremoto de los valores de la sociedad. Entonces, frente a un evento que es un terremoto como fenómeno, como tragedia natural, que duró unos minutos, tenemos enfrente el terremoto cultural que lleva 27 años de destrucción de la vida y de los valores de los venezolanos. Un, un terremoto silencioso, pero extremadamente profundo y extremadamente difícil de reparar.
por estar en el campo moral. Entonces el terremoto nos revela muchísimas cosas. Nos revela el colapso operativo del Estado, la incapacidad del Estado de dar respuesta a las necesidades del pueblo, por no tener los equipos, por una decisión política de priorizar, por ejemplo, comprar tanquetas para reprimir en lugar de comprar ambulancias o carros de bomberos. Un colapso operativo real por falta de recursos y por decisiones del gobierno, pero también una falta de respuesta frente a este terremoto por decisión del mismo gobierno. Porque aún a pesar de las campañas mediáticas, la realidad que todo el pueblo vio y que se ha visto a través de los medios es que la respuesta del gobierno llegó tarde, llegó a cuentagotas, y uno tiene que reflexionar sobre cuál es la motivación, porque yo les decía en otro programa que en 1999, cuando el deslave, o en 1998, cuando se dio el deslave, sí, 1999, cuando se dio el deslave, todavía existían instituciones en Venezuela, todavía había un ejército, todavía había policía, y la respuesta de esos entes fueron eficientes. Enviaron funcionarios, enviaron soldados, enviaron equipos y salvaron muchísimas vidas. En este caso, por decisión política, eso no sucedió. Y la policía y el ejército que bajó simplemente a controlar perímetros y no a ayudar al pueblo. ¿Qué más nos reveló el terremoto? Que la ayuda ciudadana fue mucho más rápida que la oficial. Y un énfasis en el control político y en el control de la información por parte del gobierno en medio de esta emergencia para no perder el control. Y por supuesto, el mismo desastre institucional en el gobierno, donde hubo falla de coordinación en su respuesta. Al final, esto nos lleva a cómo se manifiesta ese comportamiento de los funcionarios que tiene que ver con los elementos culturales. Y definitivamente lo que estamos observando es muy preocupante y enciende las alarmas sobre los valores de la sociedad o los antivalores que el chavismo ha logrado transferir al venezolano, donde estos funcionarios, porque aquí en este caso, si bien se pueden ver desviaciones, abusos, robos y delitos a manos de ciudadanos, por lo menos la información que yo he manejado es que los que más han delinquido, los que más están alejándose de la ley, son los funcionarios del gobierno, policías y militares, al punto de denuncias, pero grotescas, como señalamientos por exigencias sexuales a cambio de ayuda en el Parque del Oeste, funcionarios saqueando entre los escombros, robando de los cuerpos de los fallecidos, donde los rescatistas que denuncian las trabas han sido detenidos, donde todo el control es para evitar las ayudas de los voluntarios y donde al final el gobierno trata de controlar todas las ayudas internas y externas para utilizarlo como un instrumento de dominación. Y esto no es nuevo, esto es algo que ha sido repetitivo, cómo el gobierno venezolano utiliza todos estos instrumentos para consolidar su poder y también para humillar al pueblo. Pareciera una fórmula traída de Cuba, donde debemos degradar desde el punto de vista un chavista, un líder chavista, hay que degradar los valores del ser humano, destruir su moralidad,
destruir y debilitar su mente y también debilitar su cuerpo. Y eso llama a reflexión, y ahí traigo a colación esa conversación que hubo a comienzos del gobierno chavista entre el general Guaycaipuro Lameda y el ministro de Planificación Jorge Giordani, donde cándidamente, por decirlo así, el general Lameda, o idealistamente, trabajaba y le comentaba al ministro el énfasis que había que hacer para mejorar la economía y la educación del ser humano, para sacarlos de la pobreza, y la respuesta del ministro Giordani es: usted está equivocado, general, los pobres son los que nos votan, nosotros no tenemos que sacar a la gente de la pobreza, porque si ellos salen de la pobreza no van a votar por nosotros y vamos a salir del poder. Eso lo que nos demuestra a nosotros es la basura que ha sido el chavismo en Venezuela, o sea, lo inmundo, lo inmoral, lo vil que han sido los líderes del chavismo, asesinos y corruptos. Y ojalá fuera solo ese el daño que han hecho a la sociedad, es decir, el robar, el asesinar, el torturar, pero no, aquí en este programa en particular, lo que yo quiero relacionar y presentarles es el tema del daño que ha hecho la revolución chavista a nivel de la mentalidad del venezolano, a nivel de los valores, a nivel de la moralidad y, en síntesis, a la cultura, la nueva cultura que trajo el chavismo a Venezuela. Entonces, peor que el terremoto que nosotros estamos viendo y que vivimos, este es el terremoto moral, porque es una cultura construida por años y transmitida desde el presidente, los ministros, los policías, los funcionarios. Y estamos entonces en presencia de una tragedia cultural, con el agravante que nosotros podemos reconstruir edificios posiblemente en meses, pero para reconstruir una cultura ciudadana vamos a necesitar años. Y ahí es importante transmitir nuevamente a nuestros líderes el que entiendan que la labor cultural es vital para la construcción de una democracia, porque si esa cultura chavista no es desmontada, aun cuando se ganen elecciones, ese germen va a seguir expandiéndose, y en muy poco tiempo algún nuevo líder chavista va a surgir y con posibilidades de retomar el poder, porque al final son esos lentes con los que se está viendo el mundo, con los que uno está viendo el día a día. Si nosotros no rompemos esos lentes y liberamos a estas personas de los mismos, vamos a caer nuevamente en las manos del chavismo. Y ahí el mejor ejemplo es Chile. Como ustedes saben, en 1973 viene el golpe de Pinochet a Salvador Allende, el Chávez de Chile, la mascota de Fidel Castro. En el poco tiempo que estuvo Allende en el gobierno, logró, vamos a decir que tuvo unos logros similares a los del chavismo, destruyó la economía e hizo colapsar las instituciones, lo que llevó a ese golpe de Estado a manos de Pinochet, de derecha, y llevó a la reconstrucción de Chile. Desde el punto de vista económico, Chile se transformó en la Suiza de América Latina, el país más próspero, una economía de libre mercado, los asesores de ese gobierno de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos en economía, un logro de reconstrucción y de bienestar para el pueblo.
mejoras económicas en todos los sentidos. Sin embargo, la falla más importante que tuvo ese gobierno es no trabajaron el tema cultural, no desmontaron las ideas socialistas que manejaba la sociedad chilena. Como, como vimos inicialmente, la cultura es todo lo que te envuelve, no solo es economía, es música, es televisión, es universidad, son los valores. Entonces tenías una dicotomía porque tenías por un lado un liberalismo económico, pero del lado cultural tenías una sociedad con un pensamiento de izquierda, opuesto al libre mercado, opuesto al pensamiento liberal. Y tan pronto sale Pinochet del poder y vienen las elecciones, empieza a ganar la izquierda chilena. Y todos esos grandes logros en materia económica van siendo socavados y van siendo destruidos. Lo mismo va a pasar en Venezuela si nosotros nos hacemos un trabajo cultural para desmontar todas esas ideas erradas que tienen que ver con todo. La meritocracia. Si nosotros revisamos estos temas de los valores de la sociedad, nos encontramos que todos han sido transformados. Lo que en una sociedad normal es importante y es la guía para el funcionamiento, como la meritocracia, es mal visto dentro del chavismo. Se prioriza la lealtad frente al mérito. Eso es una inversión de valores. No importa si eres ignorante, si no tienes formación, lo único que importa es que seas leal. Y así ha pasado esa transformación de los valores normales de una sociedad a antivalores. Por ejemplo, la pulcritud el vestimenta, que son elementos de sentido común y de racionalidad del ser humano, son asociadas con la derecha, con el fascismo y con lo negativo. Porque el chavismo transmitió la idea de que ser pobre es bueno. Y ser pobre es ser sucio, es no bañarse, es un ser desaliñado. Y no lo es. Porque yo creo que en la izquierda y en la derecha se supondría que el ideal es la mejora del ser humano en su sentido más amplio. Es decir, que los dos sistemas que buscan solucionar y mejorar al ser humano deberían apuntar a lo mismo. Que la limpieza, la pulcritud en la presencia es lo correcto. Pero el chavismo transformó ese valor, dicho por el propio Chávez, ser rico es malo. Claro, que todos los demás seamos ricos es malo, pero que todos los chavistas, presidentes, ministros, sean ricos es bueno. Es bueno ser rico cuando tú eres el jefe, pero es malo que tú seas rico. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer el discurso, a entender el discurso. Y en este caso en particular, lo que quiero transmitirles es, nosotros no solo tenemos que reconstruir los edificios, nosotros no solo tenemos que reconstruir las instituciones, que es el trabajo principal que yo estoy tratando de hacer a través de este canal y principalmente a través de mi libro Transición de Estado Capturado, sino que tenemos que reconstruir los valores ciudadanos de Venezuela. Hay que desmontar todo esto porque todos estos antivalores del chavismo
todos esos valores son perversión, esos antivalores son perversión. No hay nada dentro de los valores del chavismo que sea de progreso para el ser humano, porque es la impunidad, es el abuso, es la corrupción como elemento a buscar, donde si tú llegas a ser un funcionario y no robas, eres un tonto. Eso tiene que ponernos a todos a reflexionar, pero principalmente a los líderes que una vez que tomen el poder, hay que hacer una campaña inmediata para rescatar los valores de la sociedad y reconstruir la cultura del venezolano. Este que ven aquí es un libro electrónico que tengo yo en mi página web, se llama Se nos acabó el tiempo, derrotemos la hegemonía cultural chavista, y eso está en mi página web www.elanticomunista.com. Ese libro electrónico es gratis y ahí yo desarrollo cómo fue esa transición a los antivalores chavistas, y también doy una receta sobre cómo nosotros podemos desmontar esa hegemonía cultural. Y sintetizando, el método es bastante sencillo, solo que va a tomar mucho tiempo para implementarlo, porque es una modificación, es la generación de un entorno de pensamiento libre del ser humano. Y eso toca por cambios en los pensum, en las universidades, en los liceos y en las escuelas, donde definitivamente todos estos libros chavistas hay que quemarlos, porque nos cambiaron la historia, nos cambiaron los héroes, nos cambiaron los valores, y hay que retomar a las raíces ciudadanas y cívicas del venezolano. Hay que financiar música, hay que financiar novelas. Al sector privado le conviene ese cambio, porque es la única garantía de que el chavismo no regrese. Es decir, una novela, algo tan sencillo con lo que estamos familiarizados los venezolanos, una novela donde la protagonista no sea una muchacha del barrio que se enamora de un hombre rico y que eso lo lleva a mejorar su nivel de vida. Ese es el enfoque chavista. Que esa muchacha pobre del barrio se transforme en la barragana de un ministro chavista, en la amante. Cuando la nueva novela tiene que ser esa muchacha, esa mujer como protagonista, trabajando, esforzándose, estudiando y logrando conseguir una oportunidad a través de un empleo y a través de la excelencia de mejorar por sí misma su nivel de vida. La música. Muchos de nosotros escuchamos a Lee Primera y ingenuamente escuchábamos, nos aprendíamos las canciones, pero no profundizábamos en el mensaje subversivo y dañino que tenían las canciones de Lee Primera. Porque al no conocer muchas de las realidades que él planteaba, terminábamos por creerlas. Por ejemplo, las canciones sobre el Che Guevara, las canciones sobre Fidel Castro. Una canción en particular, Cuba es un paraíso. Si uno no supiera qué es Cuba o cómo es Cuba, y solamente escucha esa canción, pensaría que Cuba es un paraíso. Y resulta que Cuba es una dictadura miserable, donde todo su pueblo está pasando hambre, donde hay asesinatos y donde hay tortura,
y donde nació gran parte del cáncer que tiene toda América Latina y donde se inició el sufrimiento del pueblo venezolano. Porque todas las prácticas de tortura, de violaciones de derechos humanos, ese pensamiento tan vil de oprimir al pueblo, de humillarlo, de debilitarlo, viene de Cuba. Entonces, el trabajo cultural es vital y esa es nuevamente mi llamada de atención para el liderazgo venezolano, que a mí me preocupa muchísimo porque si debemos reconocer que el gobierno chavista o los chavistas son funcionarios mediocres e ignorantes, aunque hayan ido a universidades, gran parte del liderazgo opositor también lo es y no entienden la trascendencia de estos puntos. Sobre todo los dos puntos que son vitales para mi programa y para mi pensamiento, que tiene que ver uno con la reconstrucción institucional y otro con el derrotar la cultura hegemónica chavista, la creación de una nueva cultura. Estos dos elementos, que para mí son la base de mi pensamiento, son vitales y los dos van juntos. Si nosotros logramos una reconstrucción institucional y una reconstrucción cultural de Venezuela, nosotros vamos a tener una democracia funcional y nosotros vamos a tener un futuro. Si nosotros no logramos estas dos metas, que para mí son metas, el futuro de Venezuela no va a cambiar mucho. Cambiaremos de presidente, pero al mantener instituciones capturadas, vamos a llegar a la misma meta y vamos a ver los mismos resultados. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana.